Les doy la bienvenida. Nuestro propósito hoy es adentrarnos en uno de los fenómenos intelectuales más fascinantes y a la vez controvertidos de la antigüedad clásica. Viajaremos, pues, al Atenas del siglo V antes de nuestra era para analizar la figura y el pensamiento de los sofistas. Y para enmarcar nuestro análisis, partiremos de una pregunta que, si bien se formuló en las plazas y asambleas de la antigua Atenas, resuena con una vigencia asombrosa en nuestra propia época. ¿Es el éxito algo que puede ser adquirido? ¿Puede, de hecho, comprarse? Dicho de otro modo, ¿es la excelencia aquello que los griegos denominaban arete, una habilidad que se puede aprender, que se puede enseñar y, en última instancia, que se puede vender como una mercancía? Esta cuestión, como veremos, no es en absoluto trivial. Es, en realidad, el eje sobre el que pivota toda la discusión filosófica en torno a los sofistas y su profundo legado. Ahora bien, para comprender en toda su dimensión el surgimiento y el impacto de los sofistas, es imprescindible que nos detengamos primero en el contexto histórico y político en el que operaron. Debemos, por tanto, situarnos en su escenario, la Atenas democrática de la segunda mitad del siglo V a.C. No hablamos de una época cualquiera, hablamos de un momento de una efervescencia cultural y una transformación política absolutamente sin precedentes en la historia de Occidente. Veamos la secuencia de esta transformación. Partimos de una sociedad tradicional, de corte aristocrático, donde el poder y el prestigio estaban vinculados al linaje. En este modelo, la educación, la paideia, estaba en manos de los poetas, quienes transmitían los valores heroicos. Pero a mediados del siglo V, este orden se ve radicalmente alterado con la consolidación de la democracia. Este cambio es una revolución. El ciudadano se convierte en soberano. Y aquí surge una necesidad completamente nueva. En la Asamblea Democrática, el éxito político ya no se hereda, se gana a través de la persuasión, del dominio del discurso público, del logos. La palabra se convierte en el instrumento fundamental del poder. Como consecuencia directa, la educación aristocrática tradicional queda obsoleta. Se abre así un vacío, una demanda social urgente. ¿Quién podría formar a los ciudadanos en el arte de la palabra? Y es precisamente para satisfacer esta nueva y acuciante demanda social que emerge una nueva clase de profesionales del saber, una nueva figura de educadores itinerantes que recorren las ciudades griegas. Se presentan a sí mismos como la vanguardia intelectual, como los maestros preparados para dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para triunfar en esta nueva era democrática. Estos hombres eran los sofistas. Bien, hemos establecido el contexto de su aparición. Ahora, debemos adentrarnos en el núcleo de su propuesta. ¿En qué consistía exactamente la sabiduría que los sofistas afirmaban poseer? ¿Cuál era la naturaleza de ese conocimiento que ofrecían a cambio, además, de honorarios considerables? El propio nombre con el que se dieron a conocer es revelador. El término griego sofistés, sofistos, deriva directamente de las raíces sophos, que significa sabio o experto, y sofía, que traducimos como sabiduría. Por lo tanto, en su misma denominación se encuentra su carta de presentación. Ellos se postulan como profesionales, como maestros de la sabiduría. Ahora bien, esta autoproclamación como maestros de la sabiduría nos obliga a formular una pregunta fundamental, una pregunta que de hecho será el punto de partida de la crítica socrático-platónica. Si ellos son sabios, ¿qué clase específica de sabiduría es la que poseen? ¿Cuál es con precisión el objeto de su conocimiento? Para responder a esa pregunta es útil establecer una distinción conceptual clave. Por un lado existen los saberes técnicos, las tecnai, que se definen por tener un objeto claro y concreto. El carpintero posee el saber de cómo construir, el marino de cómo navegar, el médico de cómo sanar. Cada uno de estos conocimientos es un saber de algo. Pero, ¿y el sofista? El sofista no es experto en carpintería, ni en navegación, ni en medicina. Él afirma poseer un saber superior. La pregunta entonces persiste, ¿es el sofista experto en qué? Aquí llegamos al corazón del problema filosófico que plantean. La sabiduría que el sofista profesa es en esencia una sabiduría sin un objeto específico y determinado. Es un saber que no trata de cosas particulares, sino que se presenta a sí mismo como un saber sobre el propio discurso. Y precisamente aquí radica el núcleo de la crítica que Platón dirigirá contra ellos. La pretensión de poseer un conocimiento de carácter universal que, sin embargo, es tratado y vendido como si fuera una técnica más, una herramienta para fines prácticos. Si hemos establecido que su sabiduría carece de un objeto en el sentido técnico del término, debemos preguntarnos entonces, ¿cuál es, en la práctica, la habilidad que enseñaban y por la que alcanzaron tanto éxito? La respuesta es inequívoca: el dominio del lenguaje, el arte de la persuasión.
El producto que los sofistas ofrecían era, para ser precisos, la rhetoricae techne, lo que conocemos como el arte de la retórica. No se trata simplemente de hablar bien, se trata de una pericia técnica y sistemática en la construcción del discurso público con el fin de persuadir. En el contexto de la polis democrática, esta habilidad no era un lujo, era una herramienta de poder absolutamente esencial. Y el objetivo último de esta técnica retórica fue formulado por ellos mismos con una franqueza que resulta incluso hoy provocadora: hacer que el argumento más débil parezca el más fuerte. Esta declaración es una verdadera declaración de principios. Revela un enfoque radicalmente pragmático, donde el criterio de éxito no es la verdad, sino la victoria en la contienda dialéctica. El fin último es la eficacia. Sin embargo, sería un error reducir la oferta sofística únicamente a la enseñanza de técnicas retóricas. Su promesa iba mucho más allá. El producto final, su gran reclamo, era la enseñanza de algo mucho más ambicioso y profundo, la arete, es decir, la excelencia. Detengámonos un momento en este concepto crucial. Arete, arete. La traducción habitual como virtud puede resultar engañosa, pues tiene connotaciones fundamentalmente morales. El concepto griego de arete es más amplio y funcional. Se refiere a la excelencia de algo o alguien, a la realización óptima de su función o de su naturaleza. Es la cualidad que hace que algo sea bueno en su género. Pensemos en ejemplos concretos. La arete de un caballo de carreras es su velocidad. La arete de un guerrero es su valor y su habilidad en el combate. En consecuencia, cuando los sofistas prometían enseñar la arete, se referían a la excelencia propia del ser humano en su dimensión política, la arete del ciudadano. Y esta no era otra que el éxito en la gestión de los asuntos públicos y privados, el triunfo en la vida de la polis. Esta promesa queda cristalizada en las palabras que Platón, en su diálogo Protágoras, pone en boca del propio Protágoras. A la pregunta de qué enseña, él responde que su enseñanza consiste en hacer a sus alumnos los más capaces de la ciudad, tanto en el obrar como en el decir. La propuesta, como se ve, es directa y sumamente atractiva, la promesa del éxito integral, político y personal. Como es de esperar, una propuesta de esta naturaleza, la idea de que la excelencia humana puede enseñarse y venderse como una mercancía, generó una profunda reacción intelectual. Esta reacción cristalizará en la crítica filosófica articulada principalmente por Platón. Este enfrentamiento establecerá una de las dicotomías más fundamentales en la historia del pensamiento occidental, la que opone a la filosofía y a la sofística. Para Platón, el error fundamental de los sofistas reside en su tratamiento del conocimiento. Toman la sabiduría, un saber que por su naturaleza no es instrumental, y lo convierten en una mercancía. Lo venden como una herramienta para obtener fines pragmáticos como el poder o la riqueza. Al hacerlo, para Platón, corrompen la esencia misma del saber, cuya finalidad no es la eficacia, sino la búsqueda desinteresada de la verdad. Esta crítica nos permite visualizar con claridad la gran división filosófica que se inaugura aquí. Por un lado, tenemos el saber sofístico, que Platón asociará con la doxa, la opinión. Es un saber que se mueve en el mundo de lo práctico, una habilidad eficaz y comercializable. Frente a esto, Platón sitúa la filosofía, cuyo objetivo es alcanzar la episteme, el conocimiento verdadero. La filosofía representa un movimiento distinto, es un paso atrás respecto al mundo de las cosas. Es un saber que no busca dominar objetos, sino comprender la verdad por sí misma. Y con esta distinción fundamental, llegamos a una pregunta final que trasciende el contexto de la antigua Atenas para interpelarnos directamente. En nuestra propia sociedad, una sociedad mediada por el discurso, saturada de retóricas políticas y publicitarias, ¿dónde trazamos la línea? ¿Qué es lo que separa realmente al filósofo, cuya vocación es la búsqueda de la verdad, del sofista, cuyo objetivo es la eficacia persuasiva? La reflexión sobre esta pregunta sigue siendo hoy tan urgente y necesaria como lo fue hace 25 siglos.